quiero que por un momento te olvides de todo lo que crees saber sobre la vejez, porque lo que estás a punto de escuchar no es cómodo, no es suave y definitivamente no es algo que normalmente se dice en voz alta, pero precisamente por eso necesitas oírlo hoy, porque hay verdades que no se anuncian con aplausos, sino con un susurro incómodo que se mete en el alma, y ese susurro puede ser lo único que te salve antes de que sea demasiado tarde. Así que si estás aquí no es casualidad, porque algo dentro de ti ya sospecha que hay áreas de tu vida que necesitan ser confrontadas, corregidas, transformadas. Y lo más inquietante de todo es que quizá llevas años viviendo con ellas sin darte cuenta. Ahora escúchame con atención, porque esto es más serio de lo que parece, ya que muchas personas llegan a la vejez creyendo que ya hicieron lo suficiente, que ya caminaron lo necesario, que su relación con Dios está resuelta y que lo único que queda es esperar el final. Pero esa idea, aunque suene lógica, es una de las trampas más peligrosas que existen, porque mientras tú piensas que ya terminaste, hay cosas dentro de ti que siguen formándose o deformándose, y lo que está en juego no es tu pasado, es tu destino eterno. Por eso este momento importa más de lo que imaginas, porque todavía hay tiempo, pero ese tiempo no es infinito. Y aquí es donde todo cambia, porque la vejez, aunque el mundo la trate como una etapa de retiro, para Dios es una etapa de revelación, de refinamiento, de culminación, pero solo si el corazón permanece alineado, porque si no lo está, lo que debería ser una corona de gloria puede convertirse en una carga silenciosa que pesa cada día más. Y eso sucede de una manera tan sutil que la mayoría ni siquiera lo nota hasta que ya es demasiado tarde para corregirlo. Por eso, lo que vamos a hacer hoy no es simplemente escuchar, porque escuchar no transforma. Lo que transforma es confrontar lo que duele, y lo que duele muchas veces está escondido detrás de hábitos que parecen inofensivos, costumbres que se volvieron normales con el tiempo, actitudes que nadie cuestiona, pero que delante de Dios tienen un peso que no puedes ignorar. Y lo más impactante es que algunos de esos hábitos no nacieron ayer, nacieron hace años. Crecieron contigo, se adaptaron a tu vida y ahora están tan arraigados que parecen parte de tu identidad. Y justo ahí comienza el primer golpe de realidad, porque hay un hábito que parece pequeño, casi insignificante, pero que poco a poco va erosionando el alma sin que lo notes. Y es el hábito de la queja constante, ese murmullo diario que se disfraza de desahogo, pero que en realidad es algo mucho más profundo, porque no se trata solo de expresar dolor, se trata de la forma en la que eliges vivir ese dolor. Y ahí está la diferencia que casi nadie ve. Porque sí, el cuerpo duele, la vida cambia, las fuerzas no son las mismas, pero el problema no es que eso ocurra, el problema es lo que haces con eso, porque cuando la queja se vuelve el idioma principal de tu vida, algo empieza a quebrarse por dentro y no lo sientes de inmediato, pero poco a poco se instala una actitud que lo contamina todo. Las conversaciones, el ambiente, incluso tu forma de ver a Dios, y sin darte cuenta, comienzas a mirar todo desde la escasez, desde la frustración, desde la pérdida, y eso tiene consecuencias. Pero aquí viene lo inquietante, porque la queja no solo afecta tu estado emocional, afecta tu relación con Dios, porque cada palabra cargada de negatividad es una semilla que siembras en tu propio corazón, y lo que siembras crece, siempre crece. Entonces, si lo que siembras es descontento, lo que crecerá será amargura, y la amargura no llega de golpe, llega lentamente disfrazada, justificándose, hasta que un día te das cuenta de que ya no hay paz dentro de ti. Y lo más fuerte de todo es que esto no empezó con grandes decisiones, empezó con pequeños hábitos diarios que parecían normales, conversaciones repetidas, pensamientos que nunca corregiste, palabras que nunca frenaste,
Y ahí es donde se vuelve peligroso, porque lo que se repite se establece, y lo que se establece define tu vida. Pero justo cuando crees que entiendes esto, aparece algo aún más profundo, porque la queja no viene sola, viene acompañada de otro hábito que la alimenta silenciosamente, y es vivir anclado en el pasado. Es el lugar donde muchos encuentran refugio sin darse cuenta de que también puede convertirse en una prisión, porque el pasado tiene poder, pero no el poder que muchos creen. No está para que vivas en él, está para que aprendas de él. Y cuando esa línea se cruza, algo empieza a romperse, porque comienzas a medir tu presente con recuerdos, a comparar lo que tienes con lo que tuviste, y esa comparación nunca termina bien, porque siempre deja una sensación de pérdida, de nostalgia, de vacío, y ese vacío busca llenarse, pero no siempre de la manera correcta. Y aquí es donde se intensifica todo, porque vivir en el pasado no solo te roba el presente, te ciega al futuro, y lo más grave es que el futuro es exactamente donde Dios está obrando ahora, no ayer, no en lo que fue, sino en lo que puede ser. Pero si tus ojos siguen mirando atrás, nunca verás lo que está frente a ti, y eso significa que podrías perder oportunidades que jamás volverán. Ahora piensa en esto, porque es incómodo pero necesario. ¿Cuántas veces has repetido historias del pasado como si fueran tu identidad actual? ¿Cuántas veces has usado lo que viviste como excusa para no avanzar? Porque ahí es donde el pasado deja de ser memoria y se convierte en limitación, y esa limitación no viene de Dios. Pero justo cuando parece que el problema es externo, aparece algo aún más delicado, porque hay un hábito que no se ve fácilmente, que incluso puede confundirse con virtud, y es el orgullo espiritual, esa sensación silenciosa de que ya sabes lo suficiente, de que ya viviste lo necesario, de que ya no necesitas ser enseñado. Y eso, aunque suene firme, en realidad es peligroso, porque el momento en que crees que ya no necesitas aprender, es el momento en que dejas de crecer. Y cuando dejas de crecer, comienzas a endurecerte. Y un corazón endurecido no puede ser moldeado, no puede ser guiado, no puede ser transformado. Y eso corta algo esencial en la vida espiritual. Pero aquí viene lo que casi nadie te dice. Porque el orgullo espiritual no se presenta como arrogancia evidente, se presenta como seguridad, como experiencia, como conocimiento acumulado, pero detrás de todo eso puede esconderse una resistencia a cambiar, a escuchar, a rendirse, y sin rendición no hay transformación. Y entonces ocurre algo silencioso pero devastador, porque poco a poco la voz de Dios deja de sentirse clara, no porque Él haya dejado de hablar, sino porque tú dejaste de escuchar con humildad. Y cuando eso pasa, entras en una especie de rutina espiritual donde todo parece correcto por fuera, pero por dentro algo se está apagando. Pero justo cuando crees que eso es lo más peligroso, aparece un hábito que lleva años acumulándose en muchos corazones. Uno que no hace ruido, pero que pesa más de lo que imaginas. Y es la falta de perdón, esa carga invisible que muchos arrastran durante décadas sin darse cuenta de que los está destruyendo desde adentro, porque el rencor tiene una forma particular de instalarse, no llega de golpe, llega con una herida, con una injusticia, con un momento que marcó tu vida. Y al principio parece justificable, parece lógico, incluso parece necesario, pero el problema es que no se queda ahí, crece, se arraiga, se convierte en parte de ti, y ahí es donde comienza a hacer daño. Y lo más inquietante es que mientras crees que estás reteniendo ese dolor por una razón válida, en realidad ese dolor te está reteniendo a ti, te está limitando, te está robando libertad, y lo hace de una forma tan silenciosa que puedes vivir años sin darte cuenta de cuánto te está afectando,
Pero aquí es donde todo se vuelve aún más intenso, porque el perdón no es opcional. Y eso cambia completamente el panorama, porque ya no se trata de si quieres o no, se trata de si estás dispuesto a soltar lo que te ata, y esa decisión no es fácil, porque implica renunciar al control, renunciar al derecho de reclamar, renunciar incluso a la idea de justicia personal. Y justo cuando ese peso comienza a sentirse, aparece otra área que muchos descuidan sin notarlo, una que parece espiritual, pero que en realidad puede estar vacía, y es la forma en la que te relacionas con Dios a través de la oración. Pero aquí hay algo que necesitas ver, porque no toda oración conecta, y eso cambia todo, porque hay una diferencia enorme entre hablar con Dios y repetir palabras, y esa diferencia define la profundidad de tu vida espiritual, pero muchos no la ven, porque han convertido la oración en rutina, en hábito automático, en algo que se hace sin presencia, sin intención, sin conexión real, y eso tiene consecuencias. Pero lo más fuerte es que cuando la oración pierde vida, el alma comienza a secarse lentamente, sin avisar, sin señales evidentes al principio, hasta que un día te das cuenta de que ya no sientes lo mismo, ya no experimentas lo mismo, ya no hay esa cercanía que antes parecía natural, y ahí es donde todo comienza a cambiar. Y justo en ese punto, cuando parece que el problema es solo interno, aparece algo externo que lo refleja todo, porque lo que hay dentro siempre termina saliendo, y eso nos lleva a otro hábito que muchos ignoran, pero que revela más de lo que imaginas, y lo que revela puede ser incómodo, demasiado incómodo como para ignorarlo. Y lo que viene ahora podría hacerte ver cosas que no habías notado antes, pero eso es exactamente lo que necesitas para no seguir caminando en la misma dirección sin darte cuenta de hacia dónde te está llevando realmente. Y es justo en ese punto, cuando crees que todo lo que ocurre está contenido dentro de ti, que la realidad empieza a filtrarse hacia afuera sin pedir permiso, porque lo que llena el corazón tarde o temprano se desborda por la boca. Y ahí es donde aparece uno de los hábitos más normalizados, más tolerados y sin embargo más destructivos: la murmuración y el chisme, ese veneno suave que se disfraza de conversación cotidiana, pero que en realidad está erosionando tu alma sin que lo notes, porque no empieza como algo grave, empieza con comentarios pequeños, aparentemente inocentes, detalles sobre la vida de otros, opiniones que solo estás compartiendo, pero lo que parece ligero comienza a tomar peso, y ese peso se convierte en costumbre, y la costumbre en carácter, y el carácter termina definiendo el ambiente que te rodea, porque donde hay murmuración, la paz no permanece, se rompe, se fragmenta, se contamina. Pero aquí es donde se vuelve inquietante, porque cada palabra que dices no solo afecta a quien la escucha, te afecta a ti primero, porque cada vez que hablas desde la crítica, desde el juicio, desde la comparación, algo dentro de ti se endurece un poco más, se vuelve menos compasivo, menos limpio, menos sensible a la presencia de Dios, y lo más peligroso es que puedes acostumbrarte tanto a eso que dejas de notarlo. Y entonces ocurre algo silencioso pero profundo, porque mientras analizas la vida de otros, dejas de confrontar la tuya, y ese intercambio es devastador, porque te mantiene ocupado mirando hacia afuera, mientras por dentro hay áreas que siguen sin ser transformadas, y eso crea una ilusión de control que en realidad es estancamiento. Pero justo cuando crees que esto se limita a las palabras, aparece otra dimensión que muchos prefieren ignorar, una que no solo habla de lo que dices, sino de cómo tratas lo que Dios te ha dado, y eso nos lleva a un hábito que parece físico, pero es profundamente espiritual: el descuido del cuerpo, porque
Puede que nunca lo hayas visto de esta forma, pero tu cuerpo no es simplemente un vehículo que envejece. Es un espacio donde algo mucho más grande habita, y cuando comienzas a tratarlo con indiferencia, con abandono, con descuido constante, no solo estás afectando tu salud, estás reflejando una desconexión más profunda. Y esto no se trata de perfección, se trata de intención, porque nadie espera que detengas el paso del tiempo, pero sí puedes decidir cómo caminas dentro de ese tiempo. Puedes elegir honrar lo que tienes o ignorarlo. Puedes cuidar lo que queda o abandonarlo lentamente, y esa decisión, aunque parezca pequeña, tiene un impacto mucho mayor de lo que imaginas. Pero aquí viene el giro que muchos no esperan, porque así como hay quienes descuidan lo que tienen, hay quienes hacen exactamente lo contrario, pero de la manera equivocada, porque aferran lo que poseen con tanta fuerza que terminan atrapados por ello, y ahí aparece otro hábito silencioso, la falta de generosidad. Porque al llegar a cierta etapa, muchas personas comienzan a cerrar la mano, no por maldad, sino por miedo. Miedo a que no alcance, miedo a perder seguridad, miedo al futuro. Y ese miedo transforma la relación con lo que tienes, porque ya no lo ves como algo para compartir, sino como algo que debes proteger a toda costa. Y ese cambio es sutil pero poderoso. Porque donde antes había apertura, ahora hay resistencia, donde antes había disposición, ahora hay cálculo, y ese cálculo rompe algo esencial, porque la generosidad no es solo dar, es confiar, es soltar, es reconocer que lo que tienes no es el final, es un medio. Pero lo más impactante es que mientras más retienes, más crece la sensación de escasez. Porque el miedo nunca se satisface, siempre quiere más seguridad, más control, más garantías, y en ese proceso te roba algo mucho más valioso que cualquier recurso, la libertad interior. Y justo cuando esa sensación se instala, aparece otra que la acompaña de cerca, una que muchos sienten, pero pocos reconocen abiertamente, y es el miedo al futuro, especialmente el miedo a lo que viene después, a lo desconocido, a ese momento inevitable que todos saben que llegará, pero del que casi nadie quiere hablar. Porque ese miedo no siempre grita, a veces susurra, se manifiesta en inquietud, en pensamientos recurrentes, en una sensación de incertidumbre que no se va, y poco a poco comienza a robarte el presente, porque te mantiene atrapado en lo que podría pasar en lugar de permitirte vivir lo que está pasando ahora. Pero aquí es donde todo se vuelve más profundo, porque ese miedo no es solo emocional, es espiritual, porque está conectado con lo que crees, con lo que esperas, con lo que realmente hay en tu interior cuando te quedas en silencio, y ese silencio revela más de lo que quisieras admitir. Y entonces llegamos al punto más delicado de todos, porque detrás de todos estos hábitos, detrás de todas estas actitudes, hay uno que los sostiene, uno que los alimenta, uno que puede destruir todo lo demás si no se confronta, y es la creencia de que ya no sirves, de que tu tiempo pasó, de que lo mejor quedó atrás. Porque esa idea no aparece de golpe, se construye con el tiempo, con las comparaciones, con las limitaciones, con lo que otros dicen o dejan de decir, y cuando finalmente se instala, comienza a apagar algo dentro de ti, algo que antes estaba vivo, algo que te impulsaba, algo que te hacía levantarte con propósito. Y lo más peligroso es que cuando dejas de creer que tienes propósito, dejas de actuar como alguien que lo tiene, y eso crea un ciclo que se refuerza solo, porque mientras menos haces, más confirmas la idea de que ya no puedes, y mientras más lo confirmas, menos intentas, y así, sin darte cuenta, te apagas antes de tiempo. Pero aquí es donde todo cambia, porque esa idea no viene de Dios, nunca vino de Dios. Y reconocer eso es el primer paso para romperla,
Porque si no viene de Dios, entonces puedes rechazarla, puedes confrontarla, puedes reemplazarla. Pero para hacerlo, necesitas algo que muchos evitan: decisión. Porque cambiar no ocurre por accidente, ocurre cuando decides ver lo que evitabas, cuando decides enfrentar lo que incomoda, cuando decides dar un paso aunque no tengas todas las respuestas. Y ese paso, aunque parezca pequeño, tiene el poder de cambiar la dirección completa de tu vida. Y ahora quiero que te detengas un segundo, porque todo lo que has escuchado hasta aquí no es teoría, no es información para guardar, es un espejo. Y ese espejo no siempre muestra lo que quieres ver, pero muestra lo que necesitas ver, y lo que haces con eso es lo que realmente importa. Porque puedes salir de aquí y seguir igual, o puedes tomar una decisión que marque un antes y un después, pero no una decisión grande, no algo imposible, sino algo concreto, algo real, algo que comience hoy. Porque el cambio verdadero nunca empieza mañana, siempre empieza ahora. Y aquí es donde todo se vuelve personal, porque no se trata de los 10 hábitos, se trata de uno, el que más te confrontó, el que más te incomodó, el que intentaste justificar mientras escuchabas. Ese es el punto de partida, porque ahí es donde hay algo que necesita ser transformado. Pero no puedes hacerlo solo. Y eso también necesitas aceptarlo, porque el cambio real no viene solo de tu esfuerzo, viene de una rendición sincera, de reconocer que necesitas ayuda, de abrir espacio para algo más grande que tú. Y ese momento, ese instante de honestidad, es donde todo comienza a moverse. Así que ahora, en este preciso momento, hay algo que está en juego. No mañana, no después, ahora. Porque lo que hagas con esto definirá lo que viene. Y lo que viene puede ser completamente diferente, pero depende de ti dar ese paso. Porque la historia aún no termina, pero la dirección sí puede cambiar desde aquí. Y ahora todo se reduce a esto, a un momento que parece pequeño, casi invisible, pero que en realidad tiene el peso de toda tu historia, porque después de haber visto lo que muchos evitan, después de haber sentido esa incomodidad, que no es casualidad, sino señal, ya no puedes decir que no sabías. Y cuando ya sabes, algo cambia, porque el conocimiento sin acción se convierte en carga, y esa carga tarde o temprano te alcanza. Pero aquí es donde la mayoría falla, no porque no entiendan, sino porque postergan, porque piensan que habrá otro momento, otro día, otra oportunidad más clara. Pero esa es la trampa más silenciosa de todas, porque el momento perfecto no llega, se crea, y si no lo creas ahora, probablemente no lo crearás después. Porque piensa en esto: cada hábito que escuchaste no apareció de un día para otro, se formó con el tiempo, con repetición, con decisiones pequeñas que parecían insignificantes, y así como se formaron, así también se pueden romper, pero no con intención solamente, sino con acción constante, con una decisión que se repite hasta que se convierte en una nueva forma de vivir. Y aquí es donde la tensión aumenta, porque sabes lo que tienes que hacer, pero hacerlo implica incomodidad, implica renunciar a algo, implica salir de un patrón que ya conoces. Incluso si ese patrón te está dañando, porque lo conocido, aunque duela, se siente seguro, y romper eso requiere valentía. Pero no una valentía grande, no algo extraordinario, sino una valentía silenciosa, esa que se manifiesta cuando decides no quejarte hoy, cuando eliges guardar silencio en lugar de criticar, cuando decides perdonar aunque no sientas ganas, cuando hablas con Dios de verdad en lugar de repetir palabras. Esas decisiones pequeñas son las que comienzan a cambiarlo todo. Y lo más impactante
es que al principio no se siente como un cambio grande, parece casi nada, pero ahí está el secreto, porque los cambios reales no hacen ruido al inicio, crecen en silencio, se fortalecen en lo oculto, hasta que un día te das cuenta de que algo dentro de ti ya no es igual. Pero aquí viene lo que casi nadie te advierte, porque cuando comienzas a cambiar, algo se va a resistir. Y esa resistencia no siempre viene de afuera, muchas veces viene de dentro, de hábitos viejos que quieren mantenerse, de pensamientos que intentan convencerte de que vuelvas a lo de antes, de esa voz interna que dice, no pasa nada, puedes seguir igual. Y esa voz es más peligrosa de lo que parece, porque no te empuja de golpe, te persuade lentamente, te invita a bajar la guardia, a posponer una vez más, y si no estás atento, vuelves exactamente al mismo lugar del que intentabas salir, pero esta vez con una sensación más pesada, porque sabías lo que tenías que hacer y no lo hiciste. Y ahí es donde muchos se quedan atrapados, en ese ciclo de intención sin acción, de deseo sin cambio, de conciencia sin transformación, y ese ciclo desgasta, cansa, apaga, porque vivir sabiendo que puedes cambiar, pero no hacerlo, crea una tensión interna que no se resuelve sola. Pero aquí es donde todo puede romperse de una vez, porque ese ciclo se corta con una decisión clara, una decisión que no depende de emociones, que no depende de sentirte listo, sino de elegir hacerlo, incluso si no te sientes preparado, porque la preparación muchas veces llega después del paso, no antes. Y ahora quiero que veas algo que puede cambiar completamente tu perspectiva, porque no se trata solo de corregir lo que está mal, se trata de descubrir lo que aún puede ser, porque mientras respiras, mientras estás aquí, hay algo que todavía puede florecer. Pero ese florecimiento no ocurre automáticamente, ocurre cuando decides alinearte, porque la vejez no es el cierre, es la revelación de todo lo que construiste. Y eso significa que todavía hay margen, todavía hay espacio, todavía hay oportunidad, pero solo si decides usarla, porque el tiempo no se detiene y lo que no transformas hoy, lo arrastras mañana. Y aquí es donde la historia toma un giro que pocos consideran, porque no se trata solo de ti, se trata de lo que dejas en otros, de lo que transmites, de lo que reflejas, porque tu forma de vivir esta etapa está enseñando algo, incluso cuando no dices nada, incluso cuando crees que nadie está mirando, porque siempre hay alguien observando, aprendiendo, absorbiendo, y lo que ve en ti puede convertirse en su referencia, en su ejemplo, en su guía, y eso le da a cada decisión un peso mucho mayor, porque no solo te afecta a ti, afecta a los que vienen detrás. Pero aquí viene la pregunta que lo cambia todo, una pregunta que no puedes ignorar, porque responde directamente a lo que estás haciendo con este momento, qué estás modelando con tu vida ahora mismo. Porque puedes decir muchas cosas, pero lo que realmente impacta es lo que haces, lo que repites, lo que sostienes día tras día. Y eso es lo que define el legado, no las palabras, no las intenciones, sino las acciones consistentes. Y justo cuando esa pregunta se instala, aparece una verdad que incomoda pero libera, porque el cambio que estás evitando es exactamente el cambio que necesitas. Y cuanto más lo postergas, más evidente se vuelve que ahí es donde está el punto de quiebre. Pero romper no significa destruir, significa transformar, significa tomar lo que estaba mal alineado y colocarlo en su lugar correcto. Y ese proceso no es instantáneo, pero sí comienza en un instante, en este instante. Porque ahora mismo tienes dos caminos, uno que ya conoces, que no exige nada nuevo, que te mantiene en lo mismo, y otro que requiere decisión, que incomoda, que te obliga a moverte, pero que también te lleva a algo completamente diferente. Y la diferencia entre esos dos caminos no está en lo que sabes,
está en lo que haces con lo que sabes, porque el conocimiento sin acción no cambia nada, pero la acción, incluso pequeña, lo cambia todo. Así que aquí es donde todo se define, no en grandes promesas, no en ideas abstractas, sino en una elección concreta que haces ahora, una elección que puede parecer simple, pero que tiene el poder de alterar el rumbo completo de lo que viene, porque la historia no termina aquí, pero la dirección sí se decide aquí. Y ahora la pregunta ya no es ¿qué escuchaste? La pregunta es ¿qué vas a hacer con ello? Porque lo que hagas a partir de este momento lo cambia todo. Y ahora has llegado al punto donde ya no hay ruido, donde ya no hay explicación que te distraiga, donde todo se vuelve directo, incómodamente directo, porque después de todo lo que has escuchado, de todo lo que se removió dentro de ti, ya no se trata de entender, se trata de decidir. Y esa decisión no es algo que puedas evitar para siempre, porque aunque intentes ignorarla, seguirá ahí, esperando, presionando suavemente desde dentro, porque hay algo que necesitas aceptar, algo que cambia completamente la forma en que ves este momento. No todos reciben esta oportunidad, no todos llegan a escuchar lo que tú acabas de escuchar, no todos tienen este instante de claridad donde pueden ver lo que está mal y aún así tener tiempo para corregirlo, y eso convierte este momento en algo mucho más serio de lo que parece. Pero aquí es donde la mente intenta escapar, intenta suavizarlo, intenta decir, lo haré después, no es tan urgente, puedo seguir como estoy un poco más, y esa voz, aunque suene razonable, es exactamente la misma que ha mantenido a muchas personas estancadas durante años, incluso décadas, porque siempre promete un mañana que nunca llega. Y mientras esa voz habla, el tiempo sigue avanzando silencioso, constante, imparable, y lo que no cambias hoy se vuelve más difícil mañana, no imposible, pero sí más pesado, más arraigado. Hay algo que pasa cada domingo y lo más inquietante no es que suceda, sino que casi nadie se atreve a decirlo en voz alta. Porque si entras a cualquier iglesia, en cualquier ciudad, y observas con atención lo que ocurre en la misa, vas a notar una escena que se repite con una precisión casi perfecta. No importa la edad, no importa la historia, no importa la vida que cada persona lleva fuera de esas paredes, hay un momento en el que todos hacen exactamente lo mismo. Se levantan, forman la fila, avanzan en silencio y reciben la comunión. Pero lo que nadie dice es lo que viene antes de ese momento. O mejor dicho, lo que no viene. Porque millones de personas que comulgan cada domingo no se han confesado. No han hecho un examen de conciencia real. No han nombrado pecados que llevan cargando desde hace semanas, meses, incluso años. Y aquí es donde todo se vuelve incómodo. Porque no estamos hablando de personas alejadas de la fe. No estamos hablando de quienes rechazan a Dios. Estamos hablando de los fieles, de los que nunca faltan, de los que rezan, de los que creen, de los que enseñaron a otros a creer. Personas que en apariencia lo están haciendo todo bien y sin embargo algo no está bien. No por mala intención, no por rebeldía, sino por algo mucho más silencioso, mucho más común y mucho más peligroso. Nadie se los explicó. Nadie les dijo que hay pecados concretos que bloquean completamente la gracia de la comunión. Nadie les enseñó que puedes estar en la fila y al mismo tiempo estar cerrado por dentro. Y lo más importante, nadie les hizo esta pregunta. ¿Estás realmente preparado para recibir lo que estás a punto de recibir? Antes de seguir, quiero que hagas algo conmigo. Piensa en la última vez que comulgaste. No la idealices, no te justifiques, solo mírala con honestidad. ¿Cómo llegaste a ese momento? ¿Hubo preparación o solo costumbre?
¿Hubo conciencia o solo repetición? Porque esa respuesta es el punto de partida de todo lo que viene. Y cuando terminemos este video, esa misma pregunta va a pesar mucho más. Ahora, hay algo que necesitas entender antes de entrar en los 12 pecados, porque sin esto todo lo demás pierde sentido. La comunión no es un gesto social, no es una parte de la misa, no es algo que haces porque todos lo hacen. La comunión es un encuentro, y no un encuentro simbólico, no una representación, no un recuerdo. Es, según la enseñanza constante de la Iglesia, el cuerpo real de Cristo. Y si eso es verdad, entonces todo cambia. Porque no puedes acercarte a algo así de cualquier manera. No puedes llegar sin preparación, como si fuera una rutina más. No puedes recibir algo infinito con un corazón distraído. Y aquí es donde aparece una frase que la mayoría ha escuchado, pero muy pocos han tomado en serio. Quien recibe la comunión en estado de pecado grave, come y bebe su propia condenación. Eso no es una exageración, no es una amenaza, es una advertencia. Y no está ahí para asustarte, está ahí para despertarte. Porque la comunión no es peligrosa por lo que es, sino por cómo la recibes. Y aquí es donde entra una imagen que lo deja todo claro. Imagina que un rey, no cualquier persona, un rey te invita a cenar, no a un evento público, a su mesa, contigo. Ahora imagina que llegas sin prepararte, sin cuidar tu apariencia, sin pensar en el momento, como si fuera cualquier cosa. No sería una falta de protocolo, sería una falta de respeto. No porque el rey sea cruel, sino porque el encuentro merece algo de ti. Ahora, entiende esto. La comunión es infinitamente más grande que cualquier cena con cualquier rey. Y sin embargo, muchas personas se preparan menos para comulgar que para una reunión de trabajo. Y eso no viene de la maldad, viene de la costumbre, porque poco a poco lo sagrado se volvió automático, lo extraordinario se volvió rutina. Y lo que debería detenerte ahora pasa sin que lo notes, pero eso puede cambiar hoy, porque lo que vas a ver ahora no es teoría, no es algo lejano, son 12 pecados concretos, comunes, silenciosos, que millones de personas cargan sin saber que están bloqueando completamente la gracia de la comunión. Y el primero es el más directo de todos, pero también el que más personas ignoran, el pecado de recibir la comunión en estado de pecado mortal. Aquí no hay ambigüedad. Un pecado mortal tiene 3 condiciones. Es grave. Sabes que es grave y decides hacerlo. Y si tienes uno, aunque sea uno sin confesar, y te acercas a comulgar, no estás recibiendo como deberías. Estás contradiciendo lo que ese momento significa. Pero aquí es donde la mayoría se confunde, porque no se siente grave. No hay una alarma, no hay un aviso. La persona sigue yendo a misa, sigue rezando, sigue cumpliendo, y por fuera todo parece normal, pero por dentro hay una ruptura. Y para entenderlo, piensa en esto. Imagina que tienes una pelea fuerte con alguien que amas. Dices cosas que hieren, rompes algo importante. Y al día siguiente, sin pedir perdón, sin hablarlo, sin arreglarlo, te sientas a su mesa como si nada hubiera pasado. Eso no es cercanía, es incoherencia. Y eso mismo es comulgar en pecado mortal. Ahora viene lo importante. El remedio no es complicado, pero sí requiere algo que muchos evitan: detenerse,
reconocer y confesarse. Y si no puedes hacerlo antes de esa misa, entonces no comulgar. Y esto puede incomodar, porque parece una pérdida, pero en realidad es un acto de respeto. Y más aún, es un acto de honestidad, porque a veces el mayor acto de fe no es recibir, es saber esperar. Y aquí es donde todo empieza a cambiar, porque el segundo pecado parece pequeño, pero revela mucho más de lo que imaginas. La falta de ayuno eucarístico. Antes de recibir la comunión, la Iglesia pide algo muy simple: 1 hora de ayuno, nada de comida, nada de bebidas, excepto agua o medicina. Y a primera vista parece un detalle menor, un requisito técnico, algo fácil de ignorar. Y por eso casi nadie lo toma en serio. Personas que desayunan justo antes de ir a misa, que toman café en el camino, que llegan a la comunión sin haber hecho ninguna preparación física y dicen, no pasa nada, pero sí pasa algo, porque ese ayuno no es por disciplina externa, es una señal interna, es el cuerpo diciendo lo que viene es distinto, es una pausa, un aviso, una preparación. Y cuando eso desaparece, algo se pierde, porque el cuerpo también participa en la fe. Y cuando el cuerpo no se prepara, el alma muchas veces tampoco. Pero aquí viene lo interesante. Antes esto no se discutía. Había generaciones que lo entendían sin necesidad de explicaciones. Familias enteras que llegaban a misa en ayunas. Niños que crecían sabiendo que no se comía antes de comulgar. No por miedo, por respeto. Porque sabían, aunque no lo pudieran explicar, que ese momento era diferente. Y eso poco a poco se fue perdiendo. Y fue reemplazado por algo mucho más peligroso. La comodidad, la idea de que no importa tanto. Pero lo que parece pequeño empieza a construir algo más grande. Porque cuando dejas de cuidar lo externo, poco a poco dejas de cuidar lo interno. Y eso nos lleva al tercer pecado, que casi nadie identifica, pero que cambia completamente la experiencia de la comunión. La falta de contrición verdadera, y aquí es donde la mayoría se equivoca sin darse cuenta, porque creen que mientras no haya pecado mortal, todo está bien, pero no es así. Puedes acercarte sin pecados graves y aún así estar completamente cerrado porque nunca pediste perdón, porque nunca miraste lo que hiciste en la semana, porque nunca tuviste un solo momento de honestidad con Dios antes de recibirlo. Y entonces la comunión pasa, pero no transforma. Y la persona empieza a preguntarse algo peligroso. ¿Por qué no siento nada? ¿Por qué la misa ya no me dice nada? ¿Por qué Dios parece lejos? Y la respuesta muchas veces no está en Dios. Está en ese momento que nunca ocurre. El momento de decir, fallé. Y aquí viene lo más importante. La contrición no tiene que ser perfecta. No tiene que ser emocional. No tiene que ser larga. Puede ser algo tan simple como un segundo real. Un instante en el que dices, Señor, sé que no estuve bien, pero quiero acercarme mejor. Eso es suficiente. Eso abre algo. Pero cuando ese momento no existe, todo se vuelve automático. Y lo automático nunca transforma. Y justo cuando crees que esto es lo más profundo, aparece algo mucho más incómodo. Porque el siguiente pecado no está en lo que haces, sino en lo que te niegas a soltar. Y cuando lo veas, vas a entender por qué tantas comuniones
no están dando fruto. Pero eso lo vemos en la siguiente parte, porque hay algo que muchas personas cargan cada domingo y no lo consideran pecado, pero está ahí, silencioso, constante, afectando directamente la manera en que reciben la comunión, y eso es el rencor. No un rencor momentáneo que aparece y desaparece, sino ese que ya ha hecho raíces, ese que ya no arde pero tampoco se va, ese que dejó de doler porque se volvió parte de ti. Y aquí es donde todo se vuelve más serio, porque puedes rezar, puedes ir a misa, puedes cumplir con todo lo externo, pero si hay alguien en tu vida a quien decidiste no perdonar, algo dentro de ti se cierra, y no es simbólico, es real, porque antes incluso de hablar de la comunión, hay una advertencia muy clara: si tienes algo contra tu hermano, detente, no avances, resuélvelo primero. Y eso cambia completamente la perspectiva, porque ya no se trata solo de tu relación con Dios, se trata también de tu relación con los demás. Y aquí es donde muchos se justifican, dicen que no pueden perdonar, que lo que les hicieron fue demasiado, que no depende de ellos, y en parte tienen razón, porque el perdón no siempre es inmediato ni fácil. Pero aquí está el punto que no puedes ignorar: no se te pide que ya hayas perdonado completamente. Se te pide que no estés cerrado a perdonar, porque hay una diferencia enorme entre decir todavía no puedo y decir no quiero. Y esa diferencia lo cambia todo, porque la comunión no entra en un corazón cerrado. No porque Dios se niegue, sino porque tú no estás dejando espacio. Así que piensa en esa persona que vino a tu mente sin esfuerzo. Y ahora pregúntate con honestidad qué pasaría dentro de ti si la vieras hoy. Porque si lo que aparece es tensión, rechazo o dureza, entonces hay algo que no puedes ignorar antes de acercarte al altar. Pero justo cuando crees que ese es el punto más profundo, la historia da un giro inesperado, porque a veces el rencor no está donde tú crees, a veces no es contra otra persona, a veces es contra Dios. Y esto incomoda más porque casi nadie lo reconoce, pero es mucho más común de lo que parece. Personas que siguen yendo a misa, que siguen rezando, que siguen comulgando, pero algo cambió en algún momento, algo se rompió, una pérdida, una enfermedad, una injusticia, algo que no debió pasar pero pasó. Y desde entonces hay una distancia, no visible ni hablada, pero completamente real. Y mientras esa distancia existe, la persona sigue cumpliendo por fuera, pero por dentro hay una pregunta que no se ha cerrado: ¿por qué pasó esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios no hizo nada? Y mientras esa pregunta sigue abierta, la comunión no fluye igual, porque no puedes acercarte plenamente a alguien con quien estás en conflicto. Y aquí viene algo que puede cambiarlo todo. No necesitas tener la respuesta ni entender lo que pasó, solo necesitas ser honesto. Decirle a Dios exactamente lo que llevas dentro, decirle: me dolió, no lo entendí y todavía me cuesta, porque esa honestidad abre una puerta que el silencio mantiene cerrada, pero ignorarlo hace que todo siga igual. Y esa es la diferencia entre una comunión que transforma y una que pasa sin dejar huella. Y cuando parece que ya llegaste al fondo, aparece un pecado que se esconde detrás de algo que incluso parece bueno, algo que se disfraza de fe. Y ese es la soberbia espiritual, que es peligrosa precisamente porque no se siente como pecado, se siente como tener razón, como estar más comprometido, como hacer las cosas mejor que otros. Y ahí es donde empieza el problema, porque la persona que cumple con todo empieza a mirar a los demás desde arriba, empieza a juzgar, a comparar, a medir, y sin darse cuenta rompe algo esencial, porque la fe sin humildad se convierte en distancia, en separación, en superioridad, y eso es exactamente lo contrario de la comunión. Pero lo más peligroso es que quien está ahí no lo ve, cree que está bien, cree que está más cerca,
cuando en realidad está más cerrado. Y aquí es donde necesitas detenerte y hacerte una pregunta incómoda. Si hay alguien a quien consideras menos en la fe, alguien a quien miras con juicio o con cierta superioridad, porque si la respuesta es sí, entonces hay algo que necesita ser limpiado antes de acercarte al altar. Porque la comunión no es solo unión con Dios, es también unión con los demás. Y no puedes unirte desde arriba, tienes que hacerlo desde la humildad. Pero incluso eso no es lo más inquietante. Porque hay un pecado que no grita, no incomoda y no se siente, y precisamente por eso destruye más lentamente la tibieza, la pereza espiritual, la costumbre que se instala sin que te des cuenta, y aquí es donde muchas personas llevan años, van a misa, se levantan, comulgan, se sientan y se van, sin que nada pase por dentro. Y al principio no parece importante, pero con el tiempo algo se apaga, la fe se vuelve plana, la oración pierde fuerza, Dios empieza a sentirse distante y la persona comienza a preguntarse por qué ya no siente nada. Pero el problema no es que Dios se haya ido, el problema es que la relación dejó de estar viva. Y lo más fuerte es que la tibieza no duele ni alerta, simplemente se instala como el agua tibia, que no quema, pero tampoco despierta, y semana tras semana va vaciando algo que antes tenía vida, hasta que un día te das cuenta de que han pasado años. Pero aquí viene lo importante, tiene solución y no es complicada, no necesitas emociones intensas ni experiencias extraordinarias, solo necesitas presencia. Un momento real antes de comulgar en el que te detienes y reconoces lo que está pasando, en el que dices esto es real y esto importa, porque ese instante cambia completamente la experiencia, pero si no está, nada cambia. Y justo cuando parece que ya viste todo, aparece uno de los pecados más normalizados y más ignorados, el chisme, la murmuración, y aquí es donde muchos se resisten porque lo ven como algo cotidiano, algo sin importancia. Pero piensa en esto con honestidad. ¿Cuántas veces has hablado de alguien que no estaba presente? ¿Cuántas veces has compartido algo que no necesitaba ser compartido? ¿Cuántas veces has dicho algo que no dirías si esa persona estuviera enfrente? Ahí está la línea. Y casi nadie la reconoce porque la murmuración no es solo hablar, es dañar, es sembrar duda, es afectar la imagen de alguien sin que pueda defenderse. Y eso pesa más de lo que parece, porque puedes comulgar, salir de misa y en la siguiente conversación destruir la reputación de alguien con palabras y luego regresar el siguiente domingo como si nada. Y ahí es donde la coherencia se rompe, porque no puedes recibir unión y sembrar división al mismo tiempo. Y si llevas tiempo en eso, ya sabes lo que necesitas hacer. Pero lo que viene ahora es todavía más directo, porque ya no tiene que ver con lo que sientes, sino con lo que hiciste y aún no has reparado. Y cuando lo veas, vas a entender por qué algunas personas no logran avanzar aunque lo intenten, y por qué la comunión sigue sin transformar como debería. Porque hay un punto donde todo deja de ser interno y se vuelve concreto, visible, medible, y por eso mismo más incómodo de enfrentar, porque ya no se trata de lo que sientes ni de lo que piensas, sino de lo que hiciste y no has corregido, y ese es el siguiente obstáculo que muchas personas llevan directo a la comunión sin darse cuenta, la injusticia no reparada, que no suena tan grave cuando se dice así, pero cambia completamente cuando le pones nombre, cuando dejas de hablar en general y empiezas a mirar lo específico, el dinero que no devolviste, el favor que nunca pagaste, el cobro que hiciste de más sabiendo que no te correspondía, el trabajo que no cumpliste pero sí cobraste, el objeto que tomaste prestado y nunca regresaste porque en ese momento parecía pequeño, parecía justificable, parecía que no iba a importar, pero se quedó contigo. Y aquí es donde todo se vuelve directo, porque no puedes acercarte a recibir con las manos abiertas
cuando hay algo que no te pertenece todavía en ellas. No porque Dios quiera castigarte, sino porque hay una incoherencia real entre lo que estás recibiendo y lo que estás reteniendo, y muchas personas intentan resolverlo solo en la confesión, dicen el pecado, reciben el perdón, pero no tienen ninguna intención de reparar, y ahí es donde el proceso queda incompleto, porque el perdón no elimina la responsabilidad, la revela, la pone enfrente, la hace imposible de ignorar, y no siempre significa que tienes que resolverlo todo de inmediato, pero sí significa que tienes que querer hacerlo, porque esa intención es lo que abre la puerta. Pero cuando ni siquiera existe esa intención, la comunión llega y no entra. Y justo cuando crees que este es el nivel más concreto, aparece algo todavía más profundo, algo que no tiene que ver con otros ni con cosas, sino contigo y con Dios directamente, y es una de las realidades más silenciosas que existen en la vida espiritual, la falta de perdón hacia Dios, que suena extraño al principio, incluso incorrecto, pero si eres honesto, sabes exactamente de qué estamos hablando, porque hay momentos en la vida donde algo ocurre que no encaja, que rompe todo lo que esperabas, que contradice todo lo que creías que Dios iba a hacer, una pérdida que no tenía sentido, una puerta que se cerró cuando más la necesitabas abierta, una oración que nunca fue respondida, y desde ese momento algo cambia, no de forma visible, no de forma dramática, pero sí real. Se crea una distancia, un muro que no se habla, pero que se siente, y la persona sigue yendo a misa, sigue rezando, sigue cumpliendo, pero ya no se entrega igual, porque hay una parte que se cerró, una parte que todavía guarda una pregunta o incluso una queja. Y aquí es donde la comunión se vuelve una contradicción silenciosa, porque estás acercándote a alguien en quien no confías completamente, y eso no se resuelve ignorándolo, ni fingiendo que no existe. Se resuelve nombrándolo, diciendo con honestidad lo que llevas dentro, aunque suene imperfecto, aunque no tengas las palabras correctas, porque esa verdad es lo único que puede empezar a romper esa distancia. Y sin eso, todo lo demás se queda en la superficie. Pero ahora viene algo que muchos conocen y aún así pasan por alto constantemente. Algo que no depende de emociones ni de procesos internos, algo que es claro, directo y aún así se relativiza con facilidad. La omisión de la misa dominical sin causa grave, porque aquí no hay ambigüedad, no se trata de interpretación, la misa del domingo no es opcional en la vida cristiana, es el centro, es el punto de referencia, es el momento donde todo converge, y cuando empiezas a faltar sin una razón real, no por enfermedad, no por imposibilidad, sino por comodidad, por preferencia, por luego voy, algo empieza a desordenarse. Porque lo que era central pasa a ser secundario y lo que era esencial pasa a ser negociable. Y lo más peligroso es que no se siente grave al inicio, se siente pequeño, justificable, pero se acumula domingo tras domingo hasta que la relación cambia. Y luego, cuando regresas y comulgas, actúas como si no hubiera pasado nada, pero sí pasó. Porque no puedes desconectarte del centro y luego pretender que todo sigue igual sin reconocerlo, y eso necesita ser llevado al confesionario, no desde la culpa, sino desde la coherencia, porque la comunión no es un evento aislado, es parte de un ritmo, de una relación que necesita constancia. Y cuando parece que ya hemos llegado a todo lo que podría bloquear ese momento, aparece algo que no se presenta como pecado, que no tiene nombre fuerte, que incluso puede parecer inofensivo, pero que termina definiendo toda la experiencia
la falta de preparación habitual, porque aquí no estamos hablando de un acto puntual, estamos hablando de una forma de vivir la comunión, de cómo llegas cada domingo, de si hay intención o solo repetición, de si hay conciencia o solo rutina, porque la diferencia entre una comunión que transforma y una que pasa sin dejar rastro, muchas veces no está en lo que hiciste mal, sino en lo que nunca hiciste antes de llegar. Ese minuto que no diste, ese silencio que evitaste, ese momento en el que pudiste detenerte y no lo hiciste, y entonces todo ocurre por fuera, pero casi nada por dentro, y con el tiempo eso se vuelve normal, hasta que un día te preguntas por qué ya no sientes nada, por qué ya no hay cambio, por qué todo se volvió plano. Y la respuesta no está en buscar algo nuevo, está en hacer algo diferente con lo que ya tienes, en llegar distinto, en presentarte con intención, aunque sea pequeña, aunque no sientas nada especial, porque la gracia no necesita emoción, necesita apertura, necesita un espacio donde entrar, y ese espacio lo creas tú o lo cierras tú. Y ahora, después de ver todo esto, 12 puntos que no son teoría, que no son lejanos, que no son raros, sino profundamente cotidianos, aparece una pregunta que ya no puedes evitar. ¿Cómo has estado comulgando hasta ahora? Porque ya no puedes decir que no sabías, ya no puedes decir que nadie te lo explicó. Ahora hay claridad, y con la claridad viene la responsabilidad, pero no una responsabilidad que pesa, sino una que abre una posibilidad completamente nueva, porque el próximo domingo no tiene que ser igual al anterior, puede ser diferente, completamente diferente. No por algo externo, no porque cambie la misa, no porque cambie el sacerdote, sino porque tú llegas distinto, porque limpiaste lo que tenías que limpiar, porque nombraste lo que tenías que nombrar, porque decidiste no acercarte de forma automática, sino consciente, presente, dispuesto. Y aquí es donde todo se vuelve real, porque no se trata de recordar estos 12 puntos, se trata de hacer algo con ellos, hoy, no mañana, no después, hoy. Tomar unos minutos y recorrerlos en silencio, sin justificarte, sin explicarte, solo viendo con honestidad qué está en ti. ¿Qué necesitas llevar al confesionario? ¿Qué necesitas soltar? ¿Qué necesitas reparar? Porque ese momento, ese pequeño acto de conciencia es el inicio de algo mucho más grande, es el punto donde la fe deja de ser costumbre y empieza a ser decisión. Y esa decisión cambia lo que pasa el domingo, cambia cómo recibes, cambia lo que te llevas de ahí. Porque hay algo que tienes que entender antes de terminar, algo que muy pocas personas consideran, pero que lo cambia todo. La comunión no solo te afecta a ti, afecta a quienes te rodean, especialmente a los que te miran, a los que aprenden de ti sin que te des cuenta. Porque hay un momento en cada misa que los niños observan con más atención que cualquier otro. El momento en que te levantas, caminas, recibes y vuelves a tu lugar, y en esos segundos están aprendiendo sin palabras qué significa realmente ese acto, si es importante o no, si es real o no, si merece silencio o distracción, si hay algo ahí o no lo hay. Y tú les estás enseñando, quieras o no, con cada gesto, con cada mirada, con cada segundo después de comulgar, y eso se queda con ellos, se convierte en su referencia, en su idea de fe, en lo que un día repetirán o abandonarán. Y entonces todo vuelve a una sola cosa, un solo momento, un solo punto de decisión. El próximo domingo, cuando te levantes y empieces a caminar hacia el altar, porque esa caminata ya no va a ser igual, ahora sabes lo que está en juego, ahora sabes lo que llevas, ahora sabes lo que significa. Y cuando el sacerdote diga el cuerpo de Cristo y tú respondas amén, ese amén ya no puede ser automático, ya no puede ser un reflejo vacío. Tiene que ser una declaración real, consciente, elegida, un sí que diga creo, un sí que diga estoy aquí, un sí que diga vengo preparado, porque ese amén dicho de verdad una sola vez puede cambiar completamente
la manera en que vives, la comunión, y cuando eso cambia, todo lo demás empieza a cambiar también.